todo tiempo, Señor. Gracias, porque tú, Señor, te sigues manifestando con poder, Señor, en medio de tu iglesia y la sigues, Señor, preparando para el regreso, para tu segunda venida, Padre. Muchas gracias, Señor, porque esperamos a nuestro Señor Jesucristo y porque estamos siendo preparados como esa iglesia limpia, esa iglesia sin mancha y sin arruga. Por eso, Señor, hoy hemos venido con un corazón dispuesto para recibir de ti, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pido, Espíritu Santo, que me ayudes, que tú seas, Señor, hablando, que tú seas, Señor, moviéndote en medio, Señor, de este lugar y ministrando cada vida, Señor, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de los que están aquí, Señor, y de los que verán a través, Señor, de las redes sociales. Que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Muy bien, hermanos, pues sean todos bienvenidos. Le damos gracias al Señor porque hoy nos permite tener nuestro segundo día de la semana de santificación, nuestra semana de oración, de ayuno, de lectura de la palabra. Y hemos aprendido que todo esto pues lo debemos de hacer y lo necesitamos hacer como hijos de Dios, de manera continua. El ayuno, el estudiar la palabra, orar, eso es algo que no nos debe faltar, que debe de estar continuamente. Pero en esta ocasión, como iglesia, todos juntos en un mismo sentir, tenemos esta semana de santificación, un tiempo muy especial para estar en comunión con el Señor, y sabemos que el Señor nos habla cada día. Muy bien, vamos a comenzar este hermoso tiempo con la enseñanza del día de hoy. Estamos hablando acerca de una iglesia restaurada. Y el objetivo es reflexionar en la necesidad de restaurar una relación más comprometida con Dios en todas sus áreas e implicaciones. Antes de entrar de lleno a lo que es la enseñanza, quisiera comentarles algo que me llamaba la atención el día de hoy, que escuchábamos la palabra del Señor en la mañana. Ya ve que estamos llevando la lectura de la palabra del Señor, y algo que me llamó la atención fue que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, decía ahí la palabra que el Señor enviaba un viento oriental. Y si usted revisa y sigue la lectura y revisa en varias partes de la palabra, por ahí se va a encontrar que dice: y Jehová envió un viento solano, o vino un viento oriental, o vino un viento del sur, o un viento del occidente. Entonces, me llamó la atención esa parte y hasta me pregunté qué significado habrá en esto que habla, por qué menciona la palabra del Señor lo del viento oriental. Y desde la mañana el Señor me empezó a hablar a través de la revisión de esta curiosidad que tuve, y yo sé que fue una curiosidad que el Señor me puso ahí, como que el Espíritu Santo pone frases o pone palabras o pone un sentir. Entonces ese es Dios hablándote. Entonces encontré que cuando la palabra menciona estos tipos de vientos, tienen relación precisamente con la naturaleza, y decía que cada uno de estos vientos tiene un significado. En el caso de cuando Dios envía un viento del norte, tiene que ver con el frío, con lluvia, pero más allá de eso, dice que tiene que ver con una limpieza, con una purificación. Y en el caso del viento del oriente, habla acerca de un viento que es seco, que es caluroso, pero que mayormente tiene sequía. A pesar de que es caluroso, lo que lo caracteriza este viento, dice que es un viento que tiene sequía, hay falta de humedad. Entonces, cuando el pueblo de Israel
dice que iba a salir de Egipto y que vino la plaga de las langostas. En ese momento dice que Dios envió ese viento oriental. Entonces, estamos viendo que el Señor envió la sequía y junto con esa sequía vinieron esas langostas, y que toda esa sequía vino al país donde estaba el pueblo de Dios, y que eso también ayudó a que el pueblo de Dios pudiera ser libre. Entonces, algo que el Señor me hablaba con esto es que en las diferentes épocas de la vida, ya sea en tiempos de abundancia, en tiempos de sequía, en tiempos en que Dios está haciendo tal vez una limpieza espiritual, en todo, dice, en cada una de esas etapas, Dios siempre nos quiere dar una enseñanza y también Dios quiere bendecir a su pueblo, lo cual me llevó a entender que sea lo que estemos pasando, como iglesia o de manera personal, ya sea que en tu vida sientas que hay bendición o que hay abundancia, o tal vez sientes que hay sequía, sientes que como que estás atorado, como que sientes que no fluye las cosas como antes, que tal vez el anhelo de tu corazón es servir a Dios, hablarle a la gente tal vez, pero sientes como que hay algo que, como una pared, o como que hay algo que impide que tú puedas hacer eso. La palabra del Señor nos enseña que aún en medio de esa sequía, el Espíritu del Señor, el poder de Dios se sigue manifestando, y que todo eso, toda esa sequía que tú puedas sentir, te va a llevar a buscarlo aún más, aún en el desierto, te va a llevar a conocer algo más que no conocías de Dios. Tal vez ya has escuchado muchas enseñanzas, tal vez ya hay cosas que ya conoces y dices, ya me lo sé de memoria, ya tengo práctica, ya soy casi un maestro para enseñar esto, pero cuando nosotros nos encontramos en esa sequía, en ese desierto, ese es el momento maravilloso en el que el Señor quiere obrar, porque como dice la palabra, su poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, en esa sequía o en esa debilidad es cuando más podemos ver manifestarse el poder de Dios. Y es precisamente esa comunión que Dios quiere que tengamos con Él. En ese desierto, el Señor anhela que nosotros lo busquemos a Él. Como recordarán, el pueblo de Israel siempre tenía este problema de que no lograba establecer una relación personal con Dios. Siempre el Señor les hablaba y le decía, por ejemplo, a Faraón, deja ir libre a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Entonces, uno se puede preguntar, ¿cómo va a ser posible que un pueblo pueda servir a Dios en el desierto? Si en el desierto no hay nada, en el desierto no hay ciudades, no hay civilización, podemos decir, pero a Dios lo que le interesa, lo que está buscando, más allá de lo que podemos ver, es una relación personal con Él. Dios quiere que lo conozcamos, que podamos maravillarnos y sorprendernos de las cosas que Él todavía va a seguir haciendo. Así que si tú pensabas que ya se había acabado todo, que ya la, ahora sí que la escasez o que la sequía o que la ausencia de algo ya era el fin, pues déjame decirte que apenas comienza la manifestación del Señor. Y una iglesia restaurada es aquella que mantiene precisamente su comunión con Dios y con los hombres. El objetivo de esta enseñanza es señalar la importancia de esforzarse para mantener una relación más profunda con Dios y una relación más transparente con los hombres. Vamos a leer Proverbios 3, del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión
ante los ojos de Dios y de los hombres. Primeramente, ¿a quién vemos aquí? En primer lugar está Dios. Nos dice la palabra que Dios va a tener una buena opinión, va a sentirse agradado de ti. Dice primeramente hacia Dios y después hacia los hombres, en general, delante de toda persona. Entonces, muchas veces nosotros como hijos de Dios podemos tener ese buen acercamiento hacia Dios, pero a veces tenemos problemas para relacionarnos con las personas. A veces tal vez somos personas que somos muy tímidos o inseguros, o por el contrario, tal vez somos personas que fácilmente explotamos o fácilmente reaccionamos ante el estímulo que hay afuera y fácilmente tal vez nos podemos molestar de lo que hace la gente, pero la palabra del Señor nos da una clave y nos dice, no te olvides de mi ley. Cuando sientas que ya te estás yendo por otro camino, que ya sientas que no estás avanzando, es momento de recordar la palabra del Señor. Y dice aquí, tu corazón guarde mis mandamientos. Y la palabra nos habla acerca de una largura de días y años. Pero algo característico de esta largura de días y años es que dice que habrá vida y que habrá paz. Esto te aumentará, porque no es lo mismo vivir mucho y padecer o medio vivir o sobrevivir, que realmente tener una largura de años y que en esos años tú puedas tener esa vida plena, tú puedas tener esa vida de paz, esa vida llena de amor y que asimismo esa paz y esa vida tú puedas compartirla con las personas que te rodean. Dice la palabra, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. La misericordia y la verdad, sí, siempre van tomadas de la mano, porque cuando nosotros hacemos uso de la palabra, de nuestras palabras y hablamos la verdad sin misericordia, caemos en el error de dañar a la gente. Y cuando nosotros pretendemos ser muy misericordiosos, a veces no hablamos con la verdad. Entonces, la palabra del Señor nos enseña a tener misericordia, pero también a vivir con la verdad, a que seamos personas íntegras, que podamos ser transparentes, que no tengamos de qué avergonzarnos o que no tengamos algo que ocultar. Y nos dice la palabra, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Esto nos habla acerca de una evidencia, nos habla de una vida en la que no solamente en tu interior tengas la palabra, sino que en tu diario vivir sea algo que te distinga, sea algo que se pueda notar y no porque tú lo andes presumiendo, no es que tú vas a andar diciendo, ay, soy cristiano, no, sino que todas esas cosas que el Señor nos enseña en su palabra se van a notar. Entonces, esto nos dice la palabra que debe de estar escrito en nuestro corazón, es decir, debe de estar como una forma de pensar, pero también como una forma de vivir. No solamente es creer por creer algo, sino es realmente que la palabra de Dios esté en lo más profundo de tu corazón y que pueda salir, que se pueda manifestar hacia afuera. Dice la palabra en Juan 15, del 4 al 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y aquí la palabra nos habla acerca de la importancia de depender de Dios y no depender de nosotros mismos. Nos dice aquí la palabra que el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Recordemos que hemos hablado acerca de esta porción de la palabra en días pasados y veíamos que el pámpano es esa rama que está arraigada, que está pegada a la vid. Entonces, el pámpano recibe esa savia de la vid, del mismo tronco,
recibe esa savia que lo puede alimentar. De la misma manera nosotros, si nos alejamos del Señor, si dejamos de orar, si dejamos de escuchar la palabra, de estudiar la palabra de Dios, no vamos a poder dar fruto. Lo único que vamos a hacer es cansarnos espiritualmente, cansarnos emocionalmente, y va a llegar quizás un momento en el que no vamos a querer ya aparentemente buscar a Dios, no vamos a querer congregarnos, no vamos a querer incluso hablar a nadie. ¿Por qué? Porque estaremos luchando en nuestras propias fuerzas, y esto va a ser algo que totalmente nos va a agotar, nos va a destruir, va a alejarnos de Dios, pero esto es por no permanecer en el Señor. En cambio, si nosotros permanecemos en la vid, es decir, en Cristo, vamos a poder llevar fruto. ¿Por qué? Porque vamos a tomar de Él. Dice la palabra que tomamos gracia sobre gracia, es decir, de lo que el Señor tiene, Él nos da por medio de su Espíritu. Por eso es necesario que nosotros podamos conocerlo a través de la palabra, hablar con Él. Si hay cosas en tu vida que no entiendes, que sientes que no estás avanzando, sientes que no puedes hablarle a la gente, el Espíritu Santo está cerca de ti. Tú le puedes hablar y le puedes decir: Espíritu Santo, ayúdame, guíame, háblame. Y Él te va a responder. Dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esto es acerca de lo que les hablaba, que si tú clamas al Señor, Él te va a responder, Él también va a dar ese paso hacia ti. Y hace un llamado y dice: pecadores, limpiad las manos. Cuando esta palabra dice pecadores, no te sientas fuera de esta palabra, pero que tampoco esta palabra te haga sentir menos, porque el ser pecador es, ahora sí que es algo muy propio, muy natural del ser humano. Entonces, que esta palabra no la sientas tú como que Dios te está rechazando, o como que Dios te está humillando, o que te está restregando en la cara tus pecados, no, sino que el Señor te está diciendo: yo conozco tu condición, pero también tú tienes que reconocer tu condición. Y eso es algo que actualmente la gente, tanto de afuera como los de adentro, no han querido reconocer. Y es un llamado que el Señor nos hace al arrepentimiento. Es un llamado que el Señor nos hace para reconocer que somos pecadores, pero que el Señor ha venido precisamente para traernos libertad del pecado, para ya no vivir más siendo esclavos del pecado. Y nos dice la palabra: pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y nos podemos preguntar: bueno, ¿y de qué me voy a limpiar las manos? Y la palabra aquí no solo se refiere a las manos físicas, sino se refiere a toda tu manera de vivir. La palabra también nos dice que el joven limpiará su camino con guardar la palabra. Es decir, cuando tú crees en Jesucristo, puedes tener la confianza de creer en su palabra y vivir conforme a su palabra. Y nos dice la palabra: vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Porque, hermanos, el doble ánimo es cuando estamos bien por un momento, pero pasa algo y rápidamente nos desanimamos, rápidamente decimos: no, ya Dios no me quiere, ya no puedo. Pero la palabra dice que necesitamos purificar nuestro corazón, y esa purificación no la vas a hacer tú solo, como veíamos hace un momento, que dice la palabra: si el pámpano no permanece en la vid, no puede dar fruto por sí mismo. Lo mismo la palabra nos dice: purificad vuestros corazones, pero esto lo vas a lograr a través de la comunión con Dios. Si no tienes una comunión con Dios, por mucho que tú te quieras limpiar, por mucho que tú hagas buenas obras, si en realidad no tienes un verdadero arrepentimiento
y una entrega al Señor de nada sirve y solamente va a quedar en buenas obras que en realidad pues no te va a limpiar. ¿Por qué? Porque las obras solamente son externas, pero interiormente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es fácil hacer cosas que a los demás les parecen cosas buenas, pero internamente, ¿cuál es mi intención de hacer lo que estoy haciendo? ¿Cuál es mi intención de buscar a una persona? ¿Cuál es mi intención de acercarme a la persona? ¿Acaso es la intención de que realmente esa persona sea salva, de que esa persona sea restaurada? O tal vez mi intención es invitarla para que llegue al servicio y que el líder o el pastor me felicite. Y realmente lo que el Señor quiere, hermanos, es que nuestro corazón esté fijado en agradar a Dios más que en agradar al ser humano. Y cuando nosotros podamos tener un corazón limpio, un corazón purificado, ese doble ánimo se va a quitar. Ese momento en que estás bien y luego mal, tráelo al Señor. Si tú te has sentido así, dile al Señor, Señor, ya no puedo, me siento que ya no avanzo, siento que ya no. Pero la palabra nos dice, hay que purificarnos. Y ahora con esta semana de santificación, pues es precisamente lo que estamos haciendo. Si te preguntas, ¿cómo me puedo purificar? Bueno, a través de estos tiempos de ayuno, de oración, congregándonos en oración. Y este viernes que vamos a concluir con la vigilia, yo sé que el Señor va a seguir también purificando nuestras vidas y va a hacer cosas grandes en cada uno de nosotros. Salmo 63, 1 nos dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Recuerden que hace un momento les hablaba acerca de esa tierra seca, esa tierra árida, pero la palabra también nos enseña que aún en esa seca, en esa tierra seca, en ese lugar donde no hay vida, dice que ahí podemos buscar a Dios. Dice, de madrugada te buscaré. Búscalo de madrugada, en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, en todo momento, búscalo. Busca ese momento para estar a solas con Él. Busca ese momento en el cual vas a poder escuchar su voz. Dice, mi alma tiene sed de ti. Y eso es algo que me gustaría que al final de la enseñanza podamos decirle al Señor precisamente eso. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Aunque no haya nada, aunque no hayan cosas que tú veas y digas, ah, bueno, de aquí me voy a agarrar para recibir fuerzas. No, las fuerzas las vas a recibir directamente de la presencia de Dios por medio de su Espíritu. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Cuando tú tienes esa comunión con Dios, cuando empiezas a escuchar la voz del Espíritu Santo, cuando Él te empieza a sanar, cuando Él te empieza a consolar, cuando Él empieza a quitarte todas esas cargas, ya tu corazón se siente libre, se siente livianito y vamos a poder tener, dice la palabra, comunión unos con otros. Si tenemos, hermanos, oscuridad en nuestra vida, no vamos a poder tener comunión, porque cuando una persona tiene en su corazón cargas, cuando tienes en tu corazón ataduras y cosas que tú sientes que no te sientes libre, que no te sientes en paz, todo eso impide que tú te puedas relacionar con otros. Pero la palabra nuevamente nos llama a purificar nuestro corazón. Dice a que andemos en luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo, Él es la luz. Dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andas en algo que tú sabes que no está bien delante de Dios, dice que te puedes acercar a Él. La luz de Cristo es más fuerte que las tinieblas que puedan haber en ti. Y dice que esa sangre preciosa nos limpia
de todo pecado. Entonces tú puedes acercarte a Cristo, puedes decirle, Señor, límpiame, como dice una alabanza, tengo sed de ti, lléname. Entonces tú le puedes decir al Señor, Señor, límpiame de todo pecado. Si tú sientes que tal vez tienes alguna enfermedad y sientes que no sana, no hay ningún tipo de sanidad, posiblemente pueda ser que haya a lo mejor en tu interior algo que no haya sido sanado, algo a lo cual tú no hayas renunciado. Pero hoy el Señor Jesús te dice, ven a mí, yo te limpiaré. Y necesitamos desechar, hermanos, toda mentira, acercarnos a Dios en verdad, acercarnos a Él reconociendo que hemos pecado, diciéndole al Señor, mira, yo me he alejado de ti, tú lo sabes, he dejado de orar, he dejado de buscarte en ayuno, he dejado de buscarte en todo. Tú puedes acercarte a Dios con toda esa confianza, desecha la mentira. Dice la palabra, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, necesitamos como hermanos en Cristo y también como familia el poder hablarnos con la verdad, el poder tratarnos en amor. Aquellos que tienen a su esposo o esposa, que tienen hijos, a los que tienen a sus padres, a los que tienen a sus hermanos, háblales siempre con la verdad a tu familia, háblales en amor, trátalos bien, porque dice la palabra, somos miembros los unos de los otros. Estamos quejándonos de este mundo, y decimos, no, es que este mundo está lleno de maldad, pero muchas veces, hermanos, nosotros también nos hacemos partícipes de la maldad que hay en el mundo y nos comportamos de la misma manera en que se comporta el mundo. Entonces la palabra nos hace un llamado a darnos cuenta, dice que somos miembros los unos de los otros, es decir, con mi hermana Yesenia, con mi hermana Laura, con el hermano Samuel, con la hermana Gladys y con todos los demás hermanos, dice que somos miembros uno de los otros, es decir, somos una familia en Cristo, estamos unidos por medio de la sangre de Cristo y necesitamos hablarnos en amor, dice, en hablar con la verdad a nuestro prójimo, a todos hermanos, incluso a las personas que están afuera, que todavía no conocen del Señor. Y qué mejor hablar esa verdad que la verdad de Jesucristo. Así que este también es un llamado para que nosotros anunciemos la palabra del Señor. Dice la palabra, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y esta paz, hermanos, es una paz que en lo que esté en tu posibilidad, tú la sigas. Porque muchas veces la gente de afuera no te va a dar paz, la gente no te va a cooperar, como dicen en Colombia, no te va a colaborar y va a ser difícil mantener la paz. Pero como dice la palabra, en lo que dependa de ti, sigue la paz. Mantente en la paz con tu prójimo, ora por tu vecino, ora por el que conoces, pero también ora por el que no conoces. Dice, sigue la paz con todos, porque dice que la santidad, esa, ahora sí que esa limpieza en tu corazón, esa limpieza en tu mente, esa limpieza te va a permitir ver a Dios, ver al Señor Jesús. De hecho, cuando el Señor Jesucristo regrese y venga a establecer su reino aquí en la tierra, obviamente va a ser visible para la gente. Esto no es algo místico, no es que va a ser invisible, no, el Señor va a ser visible, la gente lo va a ver. Pero aquí hay una gran diferencia entre ver y poder identificar, porque va a haber gente que físicamente va a ver a Jesús, pero en su corazón no lo va a poder reconocer como el verdadero rey, como el Dios verdadero. Van a tener su corazón endurecido y aún viendo las señales, aún viéndolo a Él físicamente, van a tener el corazón tan duro que van a odiarlo. Y la palabra lo dice que van a luchar contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Entonces,
La santidad a ti te va a permitir conocer a Dios, te va a permitir sentir su presencia, te va a permitir sentir al Espíritu Santo. Si tal vez tú dices, no, pues es que ya ni al Espíritu Santo puedo sentir, bueno, haz esa reflexión en tu vida y posiblemente es que te estás apartando de esa santidad con el Señor. Entonces, búscala, como dice la palabra, busca la santidad, síguela, porque sin esta nadie verá al Señor. Y por eso hoy, hermanos, les invito que con ese anhelo, con esa búsqueda, con ese deseo de buscar la paz, de buscar la santidad, hoy nos podamos poner de pie y podamos decirle al Señor, Señor, limpia mi corazón, purifícame. Y ahí te invito a que puedas, si tú gustas, levantar tus manos, si tú gustas, ponerte sobre tus rodillas, como tú gustes. Levanta tus manos, cierra tus ojos y dile al Señor con todo tu corazón, Señor, limpia mi corazón, purifícame, Señor. Espíritu Santo, te pido que con tu fuego abrasador tú me abraces, Señor, que consumas, Señor, todas mis debilidades, que tú, Señor, perfecciones mi vivir, Señor, en tu presencia. Límpiame, Señor, de todo ese doble ánimo, de ese desánimo, Señor, que he traído en mi corazón y en mi alma. Vuélveme, Señor, el gozo de tu salvación. Avívame, Espíritu Santo. Derrama, Señor, nuevamente el fuego en mi corazón. Hoy, Señor, mi corazón es como ese altar, Señor. Tal vez ha estado apagado, Señor, pero hoy, Señor, nuevamente clamamos para que enciendas nuevamente, Señor, ese carbón en nuestro corazón, para que nuevamente, Señor, el fuego de tu espíritu sea encendido, Señor, en nosotros, que podamos tener esa comunión íntima contigo, Señor, y que podamos permanecer en ti, Señor, y llevar mucho fruto para que este fruto permanezca, Señor, porque reconocemos que separados de ti no podemos hacer nada, Señor. Te pedimos, Padre, que nos perdones por todo pecado que hemos cometido de manera consciente o de manera inconsciente, Señor. Por pecados de omisión, Señor. Por pecados, Padre, de que hemos cerrado nuestro corazón, Señor, y hemos sido indiferentes a tu presencia. Perdónanos, Señor. Vuélvenos a ti, Señor, porque tenemos sed de ti, Señor. Tenemos sed de tu presencia. Tenemos sed de tu Santo Espíritu, Señor. Avívanos, Señor. Avívanos, Padre, para llevar, Señor, ese mismo fuego a las personas. Enciéndenos, Señor, para ser como esas antorchas, Señor, que pueden llevar luz, Señor, que pueden llevar, Señor, más fuego a las personas. Despiértanos, Señor, despierta la iglesia para que podamos tener una comunión íntima contigo, pero también una comunión con nuestro prójimo, que podamos, Señor, ir a aquel que necesita ese mensaje de salvación, ese mensaje de restauración, Señor. Limpia nuestro corazón, Espíritu Santo. Purifícanos, Señor. Límpianos, Padre. Perdónanos, Señor, por todos, Señor, los pecados que hemos cometido, Padre, delante de ti. Perdónanos como iglesia, Padre, si nos hemos apartado de la santidad, Señor. Vuélvenos a ti, Señor. Límpianos, purifícanos, Señor, y lávanos, Padre. Llénanos con tu Santo Espíritu, Señor. Aviva, Señor, a tu iglesia. Prepárala, Señor, sin mancha, sin arrugas, Señor, para que podamos verte, Señor, y ser como tú eres, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.